Hola, muy buenas amigos, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a trabajar con la herramienta Dispart. Dispart es un comando que se arranca en la ventana de símbolo del sistema, en los sistemas NT de Windows XP en adelante, y nos permite, bueno, pues administrar discos, ¿vale? De una manera, no vamos a decir sencilla, pero sí bastante eficaz. Vamos a arrancar un momentito mi PC, el administrador, ¿vale? El administrador de discos. Y vamos a ver qué discos tenemos, bueno, pues instalados en este ordenador y sobre los que vamos a trabajar. Si pinchamos en el administrador de discos, bueno, pues tenemos aquí, vamos a agrandar la ventana, dos discos físicos duros, ¿vale? Es un disco 0 y luego un disco 1 y luego está evidentemente la unidad de CD-ROM porque este PC tiene unidad de CD-ROM. Bueno, vamos a trabajar en Dispart, evidentemente, sobre el disco que no es de sistema. Dispart es una herramienta que nos permite, bueno, pues borrar el disco, crear particiones, hacer un montón de cosas. No queremos destruir el sistema ni que ocurra ningún desastre y vamos a trabajar sobre este disco que está vacío, ¿vale? Bueno, antes de empezar, un par de cosas. La primera, si vais a trastear con Dispart, no se os ocurra hacerlo sobre un PC de trabajo, ¿vale? Dispart es una herramienta muy potente, puede destruir discos, de hecho es una de sus funciones, borrarlos, crear particiones, hacer un montón de cosas, y si trabajáis sobre un PC, bueno, pues de trabajo, estoy seguro que vais a acabar produciendo algún desastre, ¿vale? Entonces, utilizad un PC de prueba. Y si podéis y tenéis dos discos, pues utilizar un disco que no sea el de sistema, como en este caso, el disco 1, para trabajar en él, ¿vale? Bueno, este PC tienes dos discos. Vamos a hablar un poquito, la segunda cosa que os quería comentar es la nomenclatura, porque a veces puede que no quede claro a la hora de trabajar con Dispart, ¿vale? También nos vale para trabajar con administradores de discos del Windows NT. Hay tres cosas fundamentales cuando trabajamos con discos. El primero de ello es disco propiamente dicho, o disk en inglés, ¿vale? Eso hace referencia al disco físico del PC. En este PC tenemos dos discos físicos, el disco 0 y el disco 1, ¿vale? Son dos discos físicos diferentes, uno es un disco sólido y el otro es un disco mecánico. Ahí veis las capacidades. La siguiente categoría que vamos a trabajar con ella es la categoría de partición. La partición, bueno, pues es simplemente una división que hacemos dentro de nuestro disco, una división, vamos a llamarle estructural, ¿vale? Que se diferencia de otras divisiones que podemos crear dentro de nuestro disco. En este caso, bueno, pues aquí este disco no tiene creada ninguna partición, está el espacio en disco sin asignar, ¿vale? Y no hay ninguna partición. Y el disco de arriba tiene tres particiones diferentes, ahí las estáis viendo, ¿vale? Luego hay otra cosa que son los volúmenes. Bueno, los volúmenes son las letras, digamos, o las unidades más pequeñas con las que nosotros podemos trabajar en Windows, ¿vale? Cuando nosotros estamos, bueno, pues aquí en mi PC y arrancamos el explorador, bueno, pues estamos trabajando, todas las unidades que aparecen aquí realmente son volúmenes, ¿vale? Los volúmenes pueden formar parte de una partición. En este caso, vamos a abrir otra vez el administrador de discos. Todas las particiones contienen un solo volumen y podemos llegar a confundir volumen con partición, ¿vale? Pero no es así. El volumen es, digamos, la unidad lógica, ya la letra de la unidad, digamos, con la que estamos trabajando, y la partición es la unidad estructural, que en el caso de particiones extendidas, que aquí no hay, ¿vale? Pero podemos crearlas, pues pueden contener varios volúmenes, es decir, una partición puede contener varios volúmenes, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta porque a la hora de trabajar con Dispart vamos a tener que fijar el foco, bueno, pues en discos, particiones o volúmenes. Bueno, vamos a dejar esta ventanita más o menos por aquí abierta porque vamos a volver a ella y vamos a arrancar Dispart, ¿vale? Bueno, pues vamos a abrir nuestro comando Dispart, ¿vale? Nos vamos aquí a búsquedas y si no por el símbolo del sistema le damos a botón derecho y decimos ejecutar como administrador sobre el símbolo del sistema. Debemos ejecutarlo como administrador, si no nos va a funcionar. Bueno, se abre una ventana, he puesto las letras así grandecitas para que se vea lo mejor posible y escribimos Dispart, ¿vale? Espero no confundirme mucho. Venga, le damos a Dispart y se nos abre el Dispart. Fijaos que ahora el símbolo del sistema, bueno, la ruta ha cambiado, ya pone Dispart, no pone la ruta de ficheros. Y vamos a trabajar, bueno, pues con comandos. Bueno, vamos a ver primero qué comandos tenemos disponibles. Le podemos dar en cualquier momento a Help y vemos los comandos disponibles. Hay un montón, ¿vale? Podemos ir más para arriba, me he pasado si os dais cuenta. Bueno, hay un montón de comandos, los comandos cambian dependiendo de la versión de Windows NT con la que estemos trabajando, ¿vale? Puede haber alguno, bueno, cambiado, alguno que exista, alguno que no. Pero bueno, ahí están todos, ¿vale? ¿Qué comandos vamos a ver? Vamos a ver los fundamentales. Hay algunos que yo ni siquiera sé cómo se utilizan. Vamos a ver cómo trabajar un poco con disco, ¿vale?
Bueno, el primer comando que tenemos que tener en cuenta es el comando list, que nos permite listar para ver, bueno, pues lo que tenemos disponible sobre lo que trabajar, ¿vale? Si hacemos list, podemos trabajar con discos, con particiones o con volúmenes. Vamos a hacer disk, ¿vale? Y nos lista los discos que tenemos en nuestro PC. Esto coincide evidentemente con lo que vemos en el administrador de discos, ¿vale? Tenemos el disco 0, que es el disco del sistema 100 GB, nos dice siempre si los discos están o no en línea, podemos desactivarlos, ahora vamos a verlo cómo. Y luego también, bueno, pues tenemos aquí el espacio que está disponible en disco, y si nuestro disco se trata de un disco con estilo de partición GPT o MBR, en este caso nos aparecería, si es GPT, un asterisco, ¿vale? Si no aparece el asterisco es que trabajamos con MBR, en este caso es un ordenador con BIOS Legacy, no tenemos BIOS UEFI, no podemos trabajar con estilo de particiones GPT, por lo menos arrancar con ello, ¿vale? El disco sí, pero arrancar y funcionar en Windows no. Luego tenemos un disco 1, ¿vale? Que es el disco que está vacío, 300 GB, y que nos dice disponible 300 GB. Bueno, ¿cómo focalizamos el trabajo sobre uno de los discos o sobre alguno de los objetos? Haciendo el comando select, ¿vale? Luego hay que poner sobre qué objeto queremos focalizar, en este caso el disco 0. Bueno, pues si ahora nos dice el disco 0 es ahora el disco seleccionado, si hacemos list disk y hacerlo siempre, ¿vale? Soy muy pesado, hacerlo siempre continuamente para saber sobre qué objeto estáis trabajando. Tenemos aquí que estamos trabajando sobre el disco 0. Fijaos aquí, nos aparece un asterisco, antes no nos aparecía, ¿vale? Bueno, ¿qué podemos ver en este disco? Bueno, pues vamos a ver, por ejemplo, la información del disco, ¿vale? Detail, disk. Pues si le damos ahí, bueno, pues nos dice que nuestro disco, aquí nos dice, vamos a subir un poquito, sobre el disco, bueno, pues es un disco Samsung SSD 850 EVOs, el disco sólido de 150 GB del sistema, es SATA, nos habla, bueno, bastantes cosillas, ¿vale? Es el disco de arranque, nos da bastante información. Y luego debajo nos aparece la información lógica del disco. Tenemos 3 volúmenes, nos habla también qué sistema de archivos tiene cada volumen, qué tipo de particiones, el tamaño, si están correctos o no, y qué tipo de particiones son, si son particiones de sistema, arranque u oculto. Vamos a cambiar de disco, nos vamos a select disk 0, no, perdonar, disk 1, ¿vale? Y ahora hacemos detail disk. Pues si le damos al Detail Disk, vemos que esto es un disco diferente, ¿no? Aquí lo veis, también es SATA, nos dice que no es un disco de arranque y bueno, no hay volúmenes disponibles, ¿vale? Acordaos, vamos al administrador de discos, que nuestro disco está vacío. Bueno, ¿qué podemos hacer sobre un disco? Pues podemos borrarlo, crear particiones, todo lo que podemos hacer en el administrador de discos, aquí, ¿vale? Que evidentemente se puede hacer de una manera, digamos, pues gráfica y más cómoda la mayoría de las veces, lo podemos hacer aquí. Hay un comando, sin embargo, aquí que es muy interesante, que ahora vamos a ver, es el primer comando que vamos a ver sobre trabajar con discos, que es el comando clean, ¿vale? O borrar. Ese comando es muy útil porque muchas veces trabajamos con discos duros o sobre todo con unidades USB a la hora de crear unidades USB bootables y por alguna razón a la hora de manejar imágenes, grabar imágenes y tal, llega un momento en que esas unidades pueden llegar a dar errores en algunos programas de este tipo, ¿no? De crear unidades USB bootables. Bueno, en ese caso, el comando clean, bueno, pues nos borra completamente el disco y no solamente las particiones y la información del disco, sino también la estructura de particiones o la tabla de particiones, ¿vale? Y nos deja el disco como si estuviese de fábrica. Vamos a borrar, evidentemente, no el disco del sistema, el disco que veis aquí, disco 1 que está vacío, ¿vale? Lo vamos a borrar. Fijaos que ahora mismo nos dice que esto es un disco básico y que evidentemente no tiene particiones, pero sobre este disco podemos trabajar, ya está, digamos, inicializado, ¿vale? Cuando compramos un disco así, digamos, a granel, normalmente ese disco viene sin inicializar y viene como nos vamos a dejar con el comando clean. Bueno, vamos a seleccionar primero el disco, vamos a destruir el otro, select y aseguraros siempre, ¿vale? Disk 1. Hacemos list disk y vemos que estamos trabajando en el disco 1. Bueno, pues ponemos clean, ¿vale? Le damos a clean y nos borra el disco. El disco se ha limpiado satisfactoriamente. Hay también otro comando que es clean all, que nos permite borrar de forma, digamos, total e irrecuperable los datos del disco, ¿vale? Eso lo podemos utilizar si queremos vender el disco de segunda mano, llevarlo a eBay o lo que sea y contiene datos importantes. Bueno, pues de esta manera los datos se hacen irrecuperables. Venga, no lo vamos a dar porque esto tarda mucho, ¿vale? Puede tardar, dependiendo del tamaño del disco, de la velocidad y todo eso, horas.
Vamos a cerrar un momentito el administrador de discos y lo vamos a abrir otra vez. Y vamos a ver lo que pasa, ¿vale? Ahora con el disco 1 que acabamos de borrar. Nos vamos al administrador de discos y fijaos que aparece aquí una ventanita, ¿vale? Nos salta que antes no nos aparecía. El disco ya nos dice que está desconectado, desconocido, ¿vale? Es decir, es un disco que está sin inicializar y nos dice aquí que hay que inicializar el disco. El disco 1 podemos inicializarlo en el sistema de partición MBR o GPT. Podemos poner GPT, podemos trabajar con el disco, almacenar datos, pero no vamos a poder arrancar en esta BIOS con este disco en GPT, ¿vale? Le vamos a inicializar en MBR y fijaos que ya cambia otra vez a disco básico y ya podemos volver a crear aquí particiones o lo que sea. Si no está el disco inicializado no podemos particionar, ¿vale? Bueno, pues muy interesante Clean para borrar el disco y bueno, pues dejarlo, digamos, como de fábrica. Vamos a poner esto otra vez aquí a la derecha y vamos a volver otra vez al Dispart. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a trabajar con el disco. Ya tenemos el disco limpio, podemos trabajar sobre él. ¿Qué vamos a hacer lo primero? Bueno, pues mostrar la información que contiene nuestro disco, ¿vale? Si ahora hacemos list part, bueno, pues nos dice que no hay particiones en este disco que mostrar, ¿vale? Vamos a empezar a crear particiones. Venga, pues lo que hacemos es hacer create. Create nos permite crear cosas dentro de nuestro disco, en este caso particiones. Ponemos part y luego decimos qué tipo de partición queremos crear. Primary es pri o extendida es ext, creo recordar, ¿vale? Habría que mirarlo en la ayuda, algunas cosas no me acuerdo, primaria sí. Bueno, pues hacemos una partición primaria, pri, ¿vale? Y luego le tenemos que decir el tamaño de nuestra partición, size igual, y escribimos aquí en megabytes, ¿vale? 100, vamos a hacer una partición de 100 gigas, este disco tiene 300, 1, 2, 3, ¿vale? 100.000, y le damos al intro. Nos dice Dispart ha creado satisfactoriamente la partición especificada. Si hacemos otra vez listpart, bueno, pues nos dice que tenemos una partición y ahora mismo, 97 gigas, ¿vale? El formateo. Y ahora mismo esa partición está sin formatear. Vamos a formatear la partición, ¿vale? Si ahora vamos al administrador de discos, fijaos que ya hay una partición aquí creada, pero no tiene formato de archivos, está en RAW, en crudo, ¿vale? No tiene, bueno, pues formato de archivos, evidentemente tampoco tenemos esa partición disponible para trabajar en el explorador de Windows. Tenemos el resto de espacio sin particionar. Bueno, vamos aquí y decimos format, ¿vale? Format, luego decimos FS, no le tenemos que indicar dónde, ¿por qué? Porque ya tenemos, y eso es muy importante y lo vuelvo a decir, la partición creada y seleccionada, ¿vale? Format FS, bueno, pues format FS y luego decimos qué tipo de archivos. Podemos formatear en FAT32, NTFS, vamos a poner NTFS y luego vamos a poner quick porque queremos hacer un formateo rápido. Le damos al intro y ya está, ¿vale? Nos ha formateado el volumen y si ahora nos vamos aquí, bueno, pues veis que pone formato NTFS, ¿vale? Evidentemente alguien me dirá, bueno, pero es mucho más fácil hacerlo por aquí. Ya, es mucho más fácil hacerlo por aquí, evidentemente, pero tened en cuenta que tenemos el sistema arrancado. Ahora vamos a ver si no se me olvida, al final del vídeo, cómo podemos arrancar en un Dispart directamente desde el propio buteo de una unidad USB de Windows 10, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Podemos arrancar y antes de que comience la instalación incluso podemos abrir una ventana de administrador y particionar el disco desde el propio Dispart. Puede parecer una tontería, pero aprender a utilizar Dispart es útil, ¿vale? Y sobre todo, ya lo voy a decir, bueno, yo digo ahora, el comando más interesante es clean. Eso es el comando que seguramente tendréis que utilizar alguna vez si estáis trabajando con unidades USB y os dan problemas, ¿vale? O con discos. Bueno, vamos a volver otra vez a nuestro Dispart. Vamos a hacer otra vez el listpart. Bueno, ¿cómo podemos crear más particiones? Pues hacemos lo mismo, ¿vale? Vamos a crear otra partición. Create pre part. No, perdonad. Part. Venga, pues vamos a crear otra partición extendida. Si queremos ocupar el resto del tamaño del disco, no hace falta ponerle el tamaño de partición, ¿vale? Ya nos va a coger o va a entender que queremos utilizar el resto del tamaño del disco. Le damos, se crea la partición. Si nos vamos aquí, nos ha creado, fijaos, otra partición, está en RAW y ahora pues podemos formatear, ¿no? Format, perdonad, FS igual FAT32, lo vamos a poner en FAT32 y ponemos quick de nuevo, ¿vale? Bueno, pues ya está. FAT32, a ver, el volumen... Ah, claro, es demasiado grande, pero no podemos trabajar con una partición FAT32 de 200 gigas, ¿vale? Bueno, habría que hacerlo en NTFS, bueno. Venga, ponemos NTFS de nuevo y particionamos, ¿vale? Evidentemente, si nos da algún error o hacemos alguna cosa mal, pues nos va a mostrar siempre la ayuda de lo que estamos haciendo, ¿no?
Venga, le damos en NTFS y ya está, ¿vale? Y nos crea la otra partición NTFS. Bueno, ¿qué pasa? Que nuestras unidades ahora mismo están formateadas, pero no las tenemos asignadas en nuestro explorador de Windows. Si vamos aquí, únicamente vemos nuestro disco duro, bueno, pues nuestra partición de sistema que está funcionando, ¿vale? Vamos a hacer que esas letras, bueno, que esas particiones o esos volúmenes realmente, ¿vale? Porque ya hemos creado volúmenes, aparezcan en nuestro explorador. Bueno, pues ¿cómo se hace eso? Eso se hace con el comando assign, o también no hace falta que lo pongáis entero, as, ¿vale? As. Vamos a seleccionar primero la partición que queremos asignar, ¿vale? Porque si no nos va a asignar la última. Vamos a hacer un listado de particiones, list part. Nos dice qué particiones hay, fijaos, nos aparece que la que tenemos seleccionada es la 2. Si asignamos ahora mismo, nos va a asignar letra a esta unidad, ¿vale? Vamos a empezar por la primera, select part 1. La partición es ahora la seleccionada y ahora hacemos asignar letter y ahora ponemos pues qué letra queremos utilizar, ¿vale? Si utilizamos una que ya está ocupada, nos va a decir que ya está ocupada. Vamos a ponerle unidad, por ejemplo, F. No está libre, fijaos, pues nada, ponemos otra, ¿vale? Vamos a poner G. Nos asigna la unidad correctamente y fijaos que aparece ya aquí el simbolito de que ya tenemos disponible la unidad. Esto ahora mismo ya tiene letra, fijaos, unidad G, y si nos vamos al explorador de archivos tenemos ya la unidad disponible trabajando, ¿vale? Vamos a hacer lo mismo con la otra partición. Ahora seleccionamos la otra. A ver qué he hecho, select part 1, ¿vale? Si nos equivocamos y escribimos mal nos va a dar error o nos va a mostrar la ayuda. Y ahora lo mismo, asignamos letter y ahora ponemos evidentemente otra letra, ¿vale? La letra H. Bueno, pues lo mismo, nos ha puesto un punto de montaje y podemos asignar, se me ha abierto ahí la ventanita esta, y podemos asignar, y vamos ya las dos unidades, ¿vale? Correctas aquí. Hemos seleccionado la misma, ¿no? No sé qué hemos hecho. Es que se llama partición 1 y partición 2, perdonad, ¿vale? Claro, por eso digo que tengáis cuidado con lo que estamos seleccionando, porque si no lo hacemos bien podemos producir catástrofes. Estar siempre continuamente dándole al list part es el único inconveniente de este software, ¿vale? Y a mí ya veis que yo tengo experiencia con esto y te confundes porque evidentemente no sabes qué es lo que tienes seleccionado. Bueno, select part 2, ¿vale? Y le asignamos una letra y ya está. Ponemos la letra de antes, G, y se acabó, ¿vale? Vale, pues ahora sí tenemos la letra G y la letra H. Y si nos vamos aquí, bueno, pues tenemos las dos letras asignadas y funcionales, ¿vale? Bueno, si ahora queremos desasignar una letra, bueno, pues podemos desasignar de la forma remove, ¿vale? Con el comando remove. Si ponemos remove letter G, bueno, pues veis que quita correctamente la letra de unidad o el punto de montaje, y si ahora nos vamos aquí al explorador, la letra desaparece, ¿vale? De nuestro explorador de Windows. Venga, pues vamos ahora a borrar particiones, ¿vale? Hemos visto cómo crearlas, cómo asignar letras. Alguien me puede decir, bueno, pues yo lo que quiero es borrar la partición. Bueno, tengo el disco ahí seleccionado, ¿vale? El disco tiene que estar seleccionado, evidentemente. Y tenemos que seleccionar también el objeto de partición. Bueno, podemos hacer un list part y vemos las particiones de este disco, partición 1, partición 2. Vamos a borrar la partición de 200 gigas. Seleccionamos la partición. Siempre hay que estar indicando el cual y luego borramos, ¿vale? Venga, pues le damos ahí y nos borra la partición. Si ahora nos vamos aquí al administrador de disco, la partición, bueno, pues está sin asignar, ¿vale? Bueno, pues esa es la manera de borrar también particiones. Podemos, aparte de borrar, bueno, pues también podemos hacer algunas operaciones con discos que hacen referencia a dejarlos fuera de línea o offline, para ocultarlos o para que no se puedan estropear o nadie pueda estar trasteando con ellos, ¿vale? Bueno, ¿cómo se hace eso? Pues seleccionando el disco. Por ejemplo, vamos a hacer offline el disco 2, select disk 2, no, perdonad, el disk 1, ¿vale? Ya sabéis que esto es 0 y 1. Y ahora lo vamos a poner offline. Venga, pues hacemos offline disk
pues nos oculta el disco. Si vamos al administrador de discos, fijaos que ahora ya nuestro disco nos dice que está desactivado, ¿vale? Y realmente, bueno, pues ahora mismo no podemos hacer nada ni con el administrador de discos ni nada. Nos aparece todo diluido, no podemos borrar, formatear, agregar volúmenes ni nada, ¿vale? Desactivado. Lo podemos volver a activar por aquí, por el administrador de discos, ponerlo en línea, o podemos activarlo por aquí, por el Diskpart, diciendo online, ¿vale? Y online disk. Bueno, me equivoco siempre con esto. Aunque tengamos el disco seleccionado, tenemos que decir que tenemos que seleccionarlo, que activarlo, y ya, bueno, pues nos aparece directamente la ventanita y nuestro disco está otra vez funcional, evidentemente al mismo estado que lo teníamos antes. Bueno, pues no sé, pocas cosillas más. Yo creo que hemos visto así un poquito cómo trabajar con todo. Ya os digo que lo más interesante quizás sea el comando clean, ¿vale? Yo lo utilizo muchísimo. Cuando veo que una USB o un disco me está dando muchos problemas, lo borro directamente con el Diskpart. Tener muchísimo cuidado. Vamos a hacer una cosa que nunca me he atrevido a hacer, porque la verdad es que nunca lo he hecho, que va a ser intentar destruir el disco del sistema, porque alguien seguro me dice, ay, pues se puede destruir el disco del sistema. Venga, pues vamos a intentarlo, ¿vale? A ver si se destruye. Vamos a seleccionar el disco 1. Las particiones sí se pueden borrar, o a lo mejor la del sistema no. Bueno, vamos a seleccionar el disco 1 y vamos a intentar destruir cosas, ¿vale? Venga, vamos a hacer un list disk, vamos a asegurarnos que está... No, es el disco 0, perdonad. Select disk 0. Venga. List disk. Y vamos a destruir la partición del sistema. Vamos a hacer un list part. La partición del sistema principal es la 2, la de arranque. Vamos a intentar destruirla, a ver si... a ver qué pasa. Vale, nunca lo he hecho, la verdad. Venga, pues vamos a select part 2. Delete part, venga. Se está usando la partición o el volumen seleccionado, evidentemente no se puede, ¿vale? Bueno, vamos a hacer un select disk y vamos a borrarlo. Evidentemente yo creo que dirá lo mismo. Select disk 0 y hacemos clean, ¿vale? Error de servicio en disco virtual, no se permiten operaciones de limpieza en disco que contiene el volumen actual de arranque. Bueno, evidentemente está protegido esto para que no se craquee inmediatamente el sistema, nada más hacerlo. Pero aún así, bueno, pues tener cuidado cuando trabajéis con Diskpart, porque si es una partición que no es de sistema, la borráis. Imagináis que tenéis una partición dual boot, habéis arrancado con una partición, bueno, pues la otra a lo mejor la podéis cargar. Si es una partición de datos también, la podéis destruir y perder todos los datos, ¿vale? Mucho cuidado con este tipo de cosas. Bueno, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a utilizar la herramienta Diskpart desde la propia instalación de Windows 10, desde el USB bootable, ¿vale? Para que veáis que las posibilidades de este software son, bueno, pues bastante interesantes fuera de lo que es el Windows o del sistema corriendo en un PC, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a reiniciar este PC con un USB de instalación de Windows 10 y vamos a entrar en el Diskpart desde la propia instalación. Venga, vamos a ello. Bueno, pues arrancamos aquí la BIOS, tenemos el USB metido, ¿vale? Detecta el USB, presionamos y comienza lo que sería la instalación de Windows 10. Bueno, pues ya estamos aquí en la pantalla de inicio de instalación de Windows. Bueno, pues fijaos qué cosa más curiosa. Si le damos a la tecla de Shift y F10, entramos en ventana de comandos, ¿vale? Y podemos trabajar desde aquí a hacer cosas. Bueno, pues una de las herramientas que podemos utilizar aquí es Diskpart, ¿vale? Hacemos Diskpart y podemos hacer list disk y hacer lo que queramos, ¿vale? Y ver todo. Mira, fijaos aquí, ahora acabamos de empezar, tenemos el disco 0 y el disco 1 que veíais antes, pero también tenemos el disco 2, que es en este caso el USB con el que hemos arrancado el sistema de booteo de Windows 10, 8 GB, ¿vale? Bueno, evidentemente ahora podemos empezar a trabajar con discos y como estamos arrancando a través del USB, podemos cargarnos cualquier disco de sistema, así que mucho cuidado cuando hagáis esto, pero nos es útil porque muchas veces tenemos que particionar un disco y bueno, el Windows no nos funciona o ocurre una catástrofe que queremos limpiar o queremos hacer lo que sea. Bueno, pues una solución es utilizar un disco de booteo y meternos dentro de Diskpart, ¿vale? Para hacer, bueno, pues este tipo de cosas. Pues nada, una herramienta Diskpart bastante interesante para trabajar con discos. Un saludo y hasta el próximo vídeo.